La semana pasada estuvimos hablando de Juan capítulo 2, ¿recuerdan? Y conversamos acerca de la necesidad de que Jesús sea rey sobre lo cotidiano de la vida y también sobre lo sagrado. Al final de ese pasaje, Jesús se da cuenta de que algunas personas que estaban en el templo comienzan a dar profesiones y testimonio unos a otros de creer en Jesús y decir, este ha de ser un profeta, ha de ser un gran maestro, ha de ser alguien extraordinario, y dice que creían en él, algún tipo de fe creían en él. Esa fe de ellos se distancia y se distingue de la fe de dos otros momentos en el mismo capítulo. Téngame paciencia. Al final de la boda de Canaán, donde Jesús mostró su gloria, dice que sus discípulos creyeron en él. ¿No es verdad? Y no hubo más explicación. Es el versículo 11, si recuerdo. En el versículo 22 dice que cuando Jesús habló de que Él ahora es el nuevo templo de Dios, donde está la presencia de Dios y todos pueden tener comunión con Dios a través de Él, Él dijo esto: derriben este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré, hablando de su, muy bien Jorge, de su resurrección. Y dice que cuando Cristo resucitó, sus discípulos se acordaron de estas palabras dichas 3 años antes y creyeron a las Escrituras y a Jesús. Amén. Después de esa declaración no hubo más explicación. Sin embargo, en el versículo al cual estoy haciendo alusión, en el versículo siguiente, 23 y 24, en los versículos siguientes, allí dice que muchos creyeron en él, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Tú sabes por qué, Olga? Porque él sabía lo que había. Él sabía lo que había en el corazón del hombre y no tenía necesidad de que nadie se lo señalara. Lo que me hace a mí preguntar, ¿por qué en la declaración del 11 y la declaración del 22 no hay una nota aclaratoria de Juan? Y sí lo hay en este momento. Y es porque en el corazón del hombre puede haber una fe, pero esa fe no es suficiente para que sea agradable a Dios. La fe tiene que ser una fe auténtica. Una fe auténtica. Jesús mira el corazón. Él no necesita que tú le des muchas explicaciones de por qué cree, de cuándo cree, de cómo cree, porque Él simplemente filtra todas nuestras palabras, Él filtra toda nuestra imagen, Él filtra toda nuestra religiosidad y Él mira el corazón. El capítulo 3 entonces nos va a hablar de lo siguiente. Si Jesús es rey digno de gobernar sobre lo cotidiano y sobre lo sagrado, Él entonces también es digno de reinar sobre el corazón. Ahora, ¿cuál es la condición indispensable? ¿Cuál es la actitud indispensable que debe adoptar un corazón ante el Rey de Dios que viene de arriba? Y es la humildad. Ante Jesús debemos ser humildes. Recordemos que en Mateo capítulo 5, Jesús está hablando de ese gran sermón de la montaña y Él comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Déjame decirle que allí Jesús no está hablando de una pobreza cualquiera, sino una pobreza muy singular. Es aquel rasgo de la persona que le obliga a reconocer ante Dios que no tiene mérito, que no tiene forma de pagar, no tiene forma de retribuir, que carece de los recursos para agenciarse de la aprobación divina y se declara en bancarrota, pobreza espiritual. Y entonces viene el rey diciendo: Señor,
todo debe venir de parte de ti, porque yo no tengo nada que darte, no tengo cómo pagarte, no tengo nada para merecer el favor tuyo. Esa es la condición indispensable para estar conectado con el Rey y para vivir en su reino, la humildad. Ahora Jesús, Él mismo se presentó como modelo de esa virtud. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomen mi yugo sobre vosotros y tendrán descanso para sus almas. Es curioso para mí, mamá, que Jesús no nos dijo nunca que aprendiéramos a predicar como Él, aunque haríamos bien en hacerlo. Él no dijo nunca que sanáramos como Él, aunque qué favor nos haría la gracia de Dios si nos diera esa virtud de poder sanar a los enfermos. Él no nos dijo que hiciéramos discípulos como Él, pero debemos hacerlo. Entonces, lo que quiero decir, esta es mi lógica. Si hay cosas que debemos hacer, aun cuando no hay un mandamiento prescrito, así una palabra exacta de Jesús, y debemos hacerlo, ¿cuánto mayor esfuerzo deberíamos poner cuando viene un mandamiento directo, donde dice Jesús, aprended de mí? Bueno, ¿qué cosa, Señor? Que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que el gran problema nuestro, de todos nosotros, mío y por la descripción bíblica de cada uno de nosotros, ustedes también, el gran problema nuestro no son nuestras circunstancias, que nos falta el vino. El gran problema nuestro no es nuestra liturgia, nuestra religiosidad, que nos falte orden en nuestros cultos. Sobre todo, nuestro gran problema es la condición del corazón y nuestro orgullo. Nuestro deseo continuo, persistente, obstinado de tener el control de nuestra vida y de manejarla según nuestra propia voluntad. Nosotros, como discípulos de Jesús, como iglesia del Señor Jesús, debemos adoptar cada día más una actitud creciente de humildad ante el Rey. Les voy a dar al menos 4 razones en Juan capítulo 3. ¿Están preparados? Are you ready, Sam? Juan capítulo 3. En primer lugar, necesitamos humildad para reconocer que no poseemos vida espiritual en nosotros mismos. Es tan conocido los primeros versículos del capítulo 3 que no requiero yo contárselo lo que pasa allí. Es Nicodemo. Él viene de noche a Jesús y le dice, Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Wow, cuál cantidad de información obtenemos de Nicodemo nada más en esas pocas palabras. Él era maestro, era fariseo, de tal manera que él tiene conocimiento de las Escrituras. Déjeme decirle que él va a conocer las Escrituras del Antiguo Testamento más de lo que jamás en mi vida yo podré alcanzar. Nicodemo. Él tenía, además de conocimiento, tenía entonces una vida disciplinada, un régimen adoptado en su vida que podría condicionar una vida de piedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que un fariseo, además de fariseo, de un maestro, se requiere una vida disciplinada de un régimen estricto de guardar la ley. Él tenía una rutina clara de qué hacer cada día, cada celebración, cada fiesta, en cada sacrificio. Él podía citar no solamente la ley, sino los maestros y sus interpretaciones. Él era alguien disciplinado, consagrado, dedicado a las cosas santas de Dios. Además de eso, él tenía una posición social. No solamente él poseía estas virtudes, sino que esas virtudes eran reconocidas por otros. Y otros dependían de él para tener alguna información de la ley y tener algún conocimiento mayor acerca de Dios. Es decir, que este personaje no es un común y corriente, no es Bartimeo,
que está a la orilla del camino, no es Zaqueo, que no vive conforme, no, este es alguien que si vamos a buscar dentro de los modelos de la sociedad hebrea, cualquiera pudiera decir quien pertenecía a esta gran élite de espiritualidad, de sacralidad, de religiosidad, o cualquiera podría mencionar el nombre de Nicodemo. Él, consciente de lo que decía la ley y cómo interpretar la conducta de los hombres, quiso ver a Jesús. Quizá por algo de vergüenza fue en la noche y fue solo. Pero miren cómo se introduce en la conversación con Jesús. Sabemos que viene de Dios. ¿Eso es correcto hoy? Oye, espérate. No todo el mundo llega allí. Además de todo lo que he dicho previamente, su criterio acerca de Jesús comienza a ser correcto. Tú vienes de Dios. Ahora, ¿pero quién eres tú? Mira, yo sé que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Incluye allí también la forma en que enseña y la autoridad con que enseña. Si Dios no está con él. Oh, espérate. Yo creo que él no está andando a ciegas. Él tiene algunas luces, ¿no crees, Mandy? Él tiene algunas luces. Él está interpretando bien. Está tratando de discernir. Ayúdame. Tiene más luces que muchos rabinos en la actualidad. Mucho más. Él sabe que tiene que hablar con Jesús. Y que es Jesús quien tiene que revelarle a él cómo comprenderlo. Él tiene todas estas cosas a su favor. Pero no es suficiente. ¿Qué les parece? Mira, tiene más conocimiento que la ley que tú, Sam, y que yo. Tiene una vida más religiosa que todos aquí. Hace más ayuno, hace más ofrenda y limosna que todos nosotros. Él tiene este deseo genuino de ir a Jesús, de hablar personalmente con Jesús. Él sabe que es más que un maestro, él sabe que es más que un profeta. Dime. Sin embargo, la respuesta de Jesús nos está diciendo, pero es necesario hacerlo. de cierto te digo, versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, amado hermano, mi conclusión es esta. Si Nicodemo, con todas estas virtudes, no le era suficiente para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios y gozar de la vida eterna del reino de Dios, nosotros estamos fritos. No hay nada que nosotros podamos producir desde adentro, ni esfuerzo, ni disciplina, ni religiosidad, ni sacrificio, ni votos, ni arreglos morales, ni generosidad para los pobres. No hay nada, absolutamente nada, que podamos producir en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestra conducta de vida. No podemos producir nada en nosotros que tenga como consecuencia que Dios quede satisfecho en su justicia y nos premie por nuestros méritos alcanzados con vida eterna. Nos es necesario nacer de nuevo. Miren, hablando como hablaba Nicodemo, que estaba un poquito perdidito en las cosas espirituales, a mí me encantaría volver a nacer en este país. Mi papá dice, no, yo tenía que haber venido para acá con 20 años. ¿Y tú, Claro. Ok.
Y después le dice a otro, no. Entrar a elementary para poder coger el inglés. Y otro viene más atrás y dice, no. Yo tenía que haber nacido americano para ser presidente de la nación. Entonces, en el reino de Dios, nosotros lo que necesitamos es nacer de nuevo. Pero eso, como mi papá no puede regresar en el tiempo y llegar a esta nación con 20 años, y como Giovanni no puede llegar con edad elementary para llegar a esta nación, ni yo puedo nacer americano, así de imposible es volver a nacer de nuevo, de corazón. Eso tiene que venir de Dios. Porque Dios es quien engendra hijos espirituales con la vida de Dios para que sean hijos de Él por la eternidad. Amén, gracias. Ahora voy a dejarle una nota. Dice allí Jesús, el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En resumen, allí Jesús está diciendo, esto es un misterio. Nosotros vemos los efectos, pero no podemos explicar bien cómo ocurre. Ahora bien, allí Jesús deja claro que el nuevo nacimiento, aunque Dios es quien lo provoca y Dios es quien da la regeneración, hay una llave que abre la puerta a Dios para que haga ese efecto en nuestra vida. No existe tal cosa como que tú vas manejando en tu carro y de pronto Dios te cambia el corazón y a partir de ahora eres su hijo. No existe tal cosa como que un día por la mañana, un domingo, tú te despiertas, te destapas y dices, ay, yo siento algo. Yo creo que soy hijo de Dios. No es así. Este pasaje deja claro una y otra vez, que para nacer de nuevo debemos creer. ¿Y sabe qué cosa es creer? Es la decisión consciente. Es la decisión consciente del ser humano de decir, Dios es veraz. Todo lo que Él dice es cierto. Dios promete entonces que todo aquel que pone su confianza en Jesucristo, Él perdona sus pecados y le da vida eterna. Y cree entonces no solamente que Dios es veraz, sino que Él cree en lo que dice acerca de su Hijo. Y al creer en Él, entonces su corazón es regenerado. Y esa palabra efectúa un cambio en el corazón, como aquella palabra que dijo un día Jesús en la tumba de Lázaro. Lázaro, come out, ven fuera. Y el que estuvo muerto salió. El Evangelio, cuando se nos presenta, reconocemos que Dios es veraz. Reconocemos lo que dice acerca de su Hijo. Ponemos nuestra confianza en el Hijo. Y ese mensaje tiene tanto poder que al poner su confianza en el mensaje, en su muerte y resurrección, entonces nuestro corazón es resucitado. Nace de nuevo. Y recibimos del cielo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción. Y a partir de allí somos hijos de Dios. Pero no se puede hacer nada para llegar a ser hijo de Dios. Hay que renunciar a todo lo que podamos tener como esperanza de mérito para entonces ser humildes y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada. Yo necesito que tú me salves. Amén. Mire, esto parece tan sencillo. Laure, mira. Nosotros hemos hablado del Evangelio con mucha gente en Tropical Park. Y este mensaje es tan sencillo que no es un problema de comprensión ni un problema de intelectualidad el que tiene el ser humano. ¿No es verdad, Mike? Sino un problema de orgullo. Porque te recibe ese mensaje y dice, sí. Pero
Hay que ser bueno, caballero. Pero tú reconoces que eres pecador. ¿Pecador yo? No. ¿Pecador yo? No. Un día estábamos en casa y entró mi abuelo. Mi abuelo conoció al Señor por su gracia. Y ya él lo había conocido. Y yo creo que había sido salvado. Pero la monedita todavía no había hecho un clic en algunas cosas del Evangelio. Y yo le digo, abuelo, estés tranquilo. Al final ninguno de nosotros somos buenos. Ay, mi madre. ¿Para qué le dije eso? Ese hombre brincó, Noel. Ha metido un brinco porque estaba parado. Él ha metido un brinco como diciendo, ¿tú me estás diciendo malo a mí? Y yo le dije, yo no, la Biblia te dice que tú eres malo. No. Se sintió ofendido. Ofendido. ¿Por qué? Es un problema de orgullo, hermano. Tenemos, para entrar en el reino, nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, tenemos que saber que estamos muertos. Y un muerto no puede aportar nada. Solo puede decir, sálvame. Solo puede creer al mensaje del Evangelio. No debemos confundir el acto de fe como un acto de mérito tampoco. Porque en la Biblia se contrapone en lugar de las obras, que es lo que el ser humano pudiera reclamar como mérito. Tú no puedes hacer nada. En respuesta a eso solamente puedes creer en lo que Él ha hecho por ti. Amado hermano, se requiere humildad para entrar en el reino del Señor. Yo creo que Nicodemo, es opinión, pero yo creo que él lo alcanzó a comprender. En segundo lugar, se requiere humildad para mirar a Jesús, quien es el único que puede salvar. El versículo del 14 en adelante dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace 2 semanas atrás los niños le contaron esta historia de Moisés. Y llega Esdras con su serpiente verde hasta aquí. No habíamos terminado el servicio de enseñarme la serpiente. Y me enseñó la serpiente y yo le dije rápido la conclusión. Yo le dije, pero esta serpiente no es mala. Esa es la buena. Pero sí, esta serpiente es sana. Bueno, algún día entenderá un poquito más que eso. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel había pecado contra Dios. Y Dios permitió que llegaran al pueblo unas serpientes venenosas que mordían y provocaban muerte. Entonces Moisés acudió al Señor y el Señor le proveyó un medio de sanidad que en la Biblia se intercambia medio de sanidad y salvación. Y él le dijo, bueno, lo que muerde, ¿qué cosa es? ¿Serpiente? Pues hazte una serpiente de bronce. Levántala en un lugar visible. El que crea a este mandamiento será sanado. ¿Cuál es el mandamiento, Señor? Cuando un israelita sea mordido por la serpiente, debe buscar en el horizonte donde está la serpiente y creer que es el medio que Dios ha provisto para sanarlo. Y con mirar y con creer será suficiente. Habrán algunos en el camino que se mordieron y dijeron, ¿qué serpiente ni serpiente estoy? Y allí quedó. Pero hay algunos que dijo, Dios es, como le dije, Dios es veraz. Y yo creo en su palabra. ¿Dónde está la serpiente? ¿Dónde está la? Mírala ahí, Señor, sáname. Y fue sanado. Amén. Y dice Jesús mucho tiempo después, yo soy esa serpiente. Yo soy esa serpiente. Yo voy a ser levantado. Y él sería levantado en una cruz. Y todo aquel que mire a la cruz, todo aquel que busque a Jesús, todo aquel que confíe en Jesús como la provisión de Dios para sanar de la enfermedad más terrible del corazón, que es el pecado, él será salvado. Amén. Gracias.
amado hermano, pero no hay otra cruz que pueda salvar. No hay otro crucificado que pudiera salvar. El día en que Jesús fue crucificado, ¿cuántas personas había allí hoy? Dime, Jesús, ¿cuántos habían crucificado? Al menos 2 más. Uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Por qué ninguno de ellos salvó? ¿Su madera era diferente? ¿Por qué ninguno de esos hombres salvó? ¿Acaso no habían sido ejecutados bajo el mismo régimen de la ley romana? ¿Por qué ellos no salvaron y Jesús en el mismo lugar, en la misma hora, con la misma cruz, si puede salvar? ¿Por qué? Porque Él hace toda la diferencia. Él es el Hijo inocente, justo y santo de Dios, muriendo, sustituyendo al pecador y cargando sobre sí el veneno del pecado y la justa ira de Dios, la muerte por nuestros pecados. Pero como era inocente, como era santo y no murió por sus pecados sino por los nuestros, Dios lo vindicó, Dios lo reivindicó y lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en Él hay salvación. Aleluya. Oh. Una vez más, ese mensaje, esa cruz, nos confronta con nuestro orgullo. Porque llega el santero y dice, Jesús, sí, bueno. Claro, si él es uno más de aquí. Sin Jesús nada, todos estamos de acuerdo con eso. Pero también Lázaro, también Paparita, también María. María es la mamá. ¿Qué hijo no escucha a la mamá? Así como hablan, ¿no es verdad? Sí, Jesús, pero mis santos, no me toques mis santos. Cuando nosotros hoy en día escuchamos en cualquier universidad, cualquier intelectual diciendo, es imposible que la salvación sea tan exclusiva, solo por Jesús, solo por medio de la fe, solo por medio de la gracia. No, todas las religiones son buenas. Amado hermano, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, Él está de parte del Padre, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Es en ese momento donde nuestro orgullo es confrontado y tenemos que entregar nuestras religiones, tenemos que entregar nuestras formas de vivir, nuestros propios caminos para redimirnos y decir, solo Jesús puede salvar. Nos quedan 2 ideas más. Nosotros necesitamos humildad, además, para reconocer que todo poder espiritual Dios lo da a quien Él quiere. El pasaje se pone interesante y tal pareciera que el capítulo 3 de Juan tuviera solo estos 21 versículos del principio, pero el capítulo 3 continúa. Es como si ahora mismo pasara lo mismo del capítulo 2, donde hay un parteaguas, 2 grandes temas, el encuentro de Jesús con Nicodemo, pero ahora hay otro tema. Y aparece en escena Juan el Bautista. Veremos cómo se conectan. Allí en el versículo 22 se nos cuenta lo siguiente. Jesús está en Judea y allí habían aguas y sus discípulos bautizaban a muchos que habían creído en Jesús. Cerca de allí también estaba Juan el Bautista y él seguía con su mensaje y otros eran también bautizados para arrepentimiento. Entonces viene uno allí medio sedicioso o contencioso, medio problemático. No sé si eran cubanos, pero le dice, ¿sabes qué? Vaya, no es por nada. Nada más te lo dejo saber, quizás tú no lo sabes. Al otro lado, de quien tú hablaste, a quien tú bautizaste, de quien tú diste testimonio,
Tú estabas primero, tú fuiste quien le diste el lugar, tú fuiste el que... Él hace y bautiza más discípulos que tú. Ahí te lo dejo. Eso es todo lo que quería decirte. Yo no quiero más nada con este comentario. Ese fue el versículo 26. Dice el versículo 27. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, Aleluya. sino que soy enviado delante de Él. Vaya, si vas a pensar de mí, piensa de la siguiente manera. El que tiene la esposa, él es el esposo. Sin embargo, yo soy el amigo del esposo. El que está a su lado, que le oye y al oírlo se goza grandemente. Así que yo estoy muy contento. No hay completo. Dice él, mi gozo está cumplido. ¿Qué está haciendo Jesús? Discípulo. ¿Qué está haciendo él? Más bautismo, aunque no era quien bautizaba. Todo lo que esté engrandeciendo a Cristo es motivo de alegría para mí. ¿Pero por qué? Porque él dijo, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado. Entonces hemos hablado de que es necesario la humildad para reconocer que nada podemos producir, no podemos producir vida eterna. No podemos nosotros ofrecer otro medio que no sea Cristo. Pero además, estando ya en Cristo, debemos reconocer que necesitamos humildad para eliminar de nuestro corazón todo sentimiento de competencia. Nosotros somos tan orgullosos, me incluyo, somos tan orgullosos que hay algunos que compiten hasta ¿quién le da más mascada un chicle? ¿Tú o yo? ¿Quién escupe más lejos? ¿Tú o yo? Yo no sé, nosotros buscamos competencia. Dime, ven. Tú lo haces con 4 acordes, yo lo hago con 7. Mira, entre este y este yo hago tan, trátalo ahí. Nada, estúdialo. Nada, tú lo puedes hacer si tú quieres así, pero... Nosotros no nos cansamos de encontrar escenarios, estadios, para estar fajados y estar compitiendo. Y Jesús nos da una medicina clara entre los hermanos, en la iglesia del Señor, entre las relaciones así cristianas. Debemos saber que nada tiene el hombre si no es Dios quien lo da. Y a quien Dios se lo dio, que Dios se lo bendiga. Que Dios se lo bendiga, hermano. Miren, cuando nosotros leemos el Corintio, dice, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Ahora dime, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Yo no sé cómo nací yo, pero yo que estuve en el nacimiento de Ezra y de Everly, felizmente, nacieron desnudos. Con la manito así, mira. Y muchos dicen que nacen así. ¿Por qué? La vida es un regalo que se les da y lo toman. Todos nacimos así, sin nada en este mundo. A partir de allí, todo lo que vivimos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos es un regalo de arriba. Amén. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo mueren la mayoría de las personas? Así mismo. Porque al irse, todo lo que recibieron, deben dejarlo. Porque sin nada venimos a este mundo y sin nada nos iremos. Todo lo que hay
entre el nacimiento y la muerte es un acto de la gracia de Dios. No somos nada sin Dios. Toda virtud, todo talento, todo conocimiento, toda destreza, todo peldaño que escalamos en la vida viene de Dios. Y a quien Dios da, nosotros debemos honrar. Mira, nosotros tenemos voy a apretar una teclita un poquito más difícil. Nosotros estamos muy dañados por el comunismo. ¿Tú no? Sí, lo estamos. Nosotros pensamos que para tener otro deben perder. Pero nosotros estamos bajo el gobierno de alguien que tiene leyes de abundancia. Que otros pueden tener y tú también. Que otros pueden prosperar y tú también. Que Él le da mucho a otros y aún le queda para darte a ti. Que otros no tienen que perder nada, que otros no tienen que irse del camino, que nadie tiene que quitarse, para que tú tengas, para que tú crezcas, para que tú florezcas. Nadie te es un estorbo. Nadie es tu competencia. Nadie. Otro hermano no es tu competencia. Otra iglesia no es tu competencia. Dios tiene abundancia. Y nuestra posición es reconocer y celebrar la gracia que Dios derrama sobre otros. Una iglesia crece. Aplaude. Ora por ellos y glorifica a Dios por ellos. Otra gente toca mejor la tumbadora. Oye, gózate, alégrate, aprende y da gracias al Señor. Otro tiene mayor conocimiento de los proverbios y otro de los hebreos y otro de Apocalipsis. ¡Gózate! Tú no tienes que competir, tú no tienes que ganar, tú no tienes que argumentar, tú no tienes que saber ni tan siquiera más que el otro. Dice, si Dios se lo ha dado a él y este es el lugar de Cristo en su propósito de Dios, yo me gozo. Por último, esta nota. Necesitamos humildad para encontrar en Cristo el valor supremo que tiene a los ojos de Dios. El valor supremo que tiene a los ojos de Dios. Miren, cuando nosotros leemos ya al final del pasaje, dice de esta manera. Versículo 31, voy a empezar. El que viene de arriba es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal. ¿Quién es el de arriba? Es Jesús. ¿Quién es el terrenal? Es Él. Y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio testigua que Dios es veraz. No estábamos hablando de eso. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas entregadas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo esto acaba de decir Juan para argumentar y justificar el versículo 30. Entonces, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Ese es el versículo o las palabras de Juan el Bautista más hermosas que siguen aquella gran declaración. Este es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Con esas dos frases, Él hubiera podido hacer su ministerio. Y con esas dos frases, nosotros podemos hacer una vida extraordinaria. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, es necesario que en mi vida, día a día, Él crezca y que yo vaya menguando. Necesitamos humildad para reconocer que toda belleza, virtud y atractivo espiritual florece en nuestra vida en la medida que somos menos nosotros y somos más de Él. Déjame decirte que si algún día, algún domingo te gusta cómo predico, si algún día ves algo que hago bien, no soy yo quien lo hace. Y no soy yo quien predica. Y no soy yo el que sirve. Si algo bueno
algún día puedan ver en mí. No soy yo, sino es Jesús en mí. Porque yo tengo un potencial de arruinar las cosas indescriptible. Y no soy el único. Yo tengo un potencial de que una cita salga mal, de que una conversación familiar termine en una discusión, de que un viaje termine en un tormento. Yo tengo ese potencial. Si no ocurre, si no lo ven, si ustedes conocen ese darme, además de por no vivir conmigo en la casa, es porque ven a Jesús en mí. Ahora es necesario que Él crezca y que yo mengue día a día. Y para eso se requiere humildad continua. ¿Estás dispuesto a ser humilde? Necesitamos, ante el Rey que viene de arriba, el Rey que reina sobre lo cotidiano, el Rey que ha de reinar sobre la vida sagrada, ha de reinar sobre nuestro corazón, sobre nuestra actitud. Como dice el apóstol Pablo, nada hagan por contienda o por vanagloria, estimando cada cual a los demás como superiores a uno mismo. Tengan pues la mente de Cristo, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Amado hermano, yo creo que la humildad es la madre de todas las virtudes. Porque puedes tener conocimiento y si no es humilde, puedes tener mucho dinero y si no eres humilde, puedes tener mucho talento y si no eres humilde, puedes tener muchos amigos o conocidos, pero si no eres humilde, puedes ser una gran iglesia, pero si no es una iglesia humilde, puedes tener un rey extraordinario, pero si ante él no somos humildes. Digamos todo en oración hoy. Es necesario, Señor, que tú crezcas y que yo mengue.